No cosas es un libro del filósofo alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, publicado en su idioma original en 2021 y traducido al español en el mismo año. En este libro aborda la desmaterialización del mundo actual y con ello la consecuente pérdida de la naturaleza de las cosas. Hoy desaparecen las cosas sin que nos demos cuenta, pero no las desaparece ningún régimen policíaco ni ningún autoritarismo. Se trata de un frenesí de comunicación e información lo que las hace desaparecer. No vivimos en un reino de violencia, vivimos en un reino de información que se hace pasar por libertad. Es la información la que se coloca delante de las cosas y las desaparece. La digitalización desmaterializa al mundo y con las cosas se van nuestros recuerdos y en lugar de guardar recuerdos terminamos almacenando una enorme cantidad de datos. El orden terreno se compone de cosas que adquieren forma duradera y crean un entorno estable para habitar. Son esas cosas del mundo en el sentido con que lo piensa Hannah Arendt. Esas cosas del mundo son las que estabilizan la vida humana. Pero ya hemos dejado de habitar la tierra y el cielo. Actualmente habitamos Google Earth y la nube. Las cosas son polos de reposo de la vida, y en la actualidad las cosas están recubiertas de información. Hannah Arendt sumaba a las cosas la verdad como factor de estabilización de la vida, porque la verdad posee la firmeza del ser, la distingue en la duración y la constancia. La verdad es facticidad, pertenece al orden terreno, le brinda un sostén a la vida. El orden digital, en cambio, pone fin a la era de la verdad. Ahora estamos viviendo en la era de la información postfactual. El régimen postfactual de la información se erige por encima de la verdad de los hechos. Es volátil, pierde consistencia y donde nada es firme se pierde todo sostén. En cierto punto, la información ha dejado de ser informativa. Hoy es deformativa. Lo falso y lo verdadero se nivelan, ya no se distinguen. La información circula sin referencia alguna a la realidad en un espacio hiperreal. Y aparecen las fake news, que son informaciones que pueden resultar incluso más efectivas que los hechos. Porque lo que hoy tiene importancia y se valora no es lo verdadero de los hechos, sino el efecto a corto plazo de la información. La eficacia ha sustituido a la realidad. Actualmente los afectos y las emociones dominan la comunicación. Y a diferencia de la racionalidad, las emociones son elementos muy variables y terminan desestabilizando a la vida. Pero no solamente las emociones desestabilizan la vida. Vivimos también una desintegración de las arquitecturas temporales estabilizadoras, entre las que se encuentran los rituales, lo cual hace que la vida sea inestable. Por lo tanto, para volver a estabilizar la vida es necesaria otra política del tiempo, porque todo lo que estabiliza la vida requiere tiempo. La fidelidad, el compromiso y las obligaciones son prácticas que requieren tiempo. Se proyectan del presente al futuro. La confianza, las promesas y la responsabilidad también son prácticas que requieren tiempo. La observación atenta y detenida requiere tiempo. La contemplación de las cosas, la atención sin intención, son formas de la felicidad que retroceden ante la cacería de información. La percepción relacionada con la información excluye la observación larga y lenta. La información nos hace miopes y precipitados. Resulta imposible detenerse en la información, por eso corremos detrás de ella sin alcanzar el saber. Tomamos nota de todo sin llegar a conocer. Viajamos a todos lados sin adquirir ninguna experiencia. Nos comunicamos todo el tiempo sin formar parte de una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar.
acumulamos amigos y seguidores sin encontrar al otro. El orden terreno está siendo sustituido por el orden digital. Este desnaturaliza las cosas del mundo, informatizándolas. El teórico de los medios Wilhelm Flusser ya observó que las no cosas penetran por todos lados en nuestro entorno y desplazan a las cosas. A aquellas se las llama informaciones. Estamos viviendo en medio de una transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Ya nada es sólido. Hoy es la información y no las cosas la que determina el mundo en que vivimos. Las energías libidinales se desplazan de las cosas a las no cosas, y su consecuencia es la infomanía. Todos nos hemos vuelto infómanos. El fetichismo de las cosas se ha terminado. Ahora somos fetichistas de la información y de los datos. La digitalización acaba con el paradigma de las cosas y las supedita a la información. ¿En qué se convierten las cosas cuando prevalece la información? Las cosas se convierten en infómatas, es decir, en actores destinados a procesar información. Vivimos en una infoesfera, ya no manejamos cosas, ahora interactuamos con infómatas. Las categorías de análisis del Dasein de Heidegger, como historia, estar arrojado o factibilidad, pertenecen todas al orden terreno, que es un orden en desaparición. Las informaciones no hacen historias. Son unidades discontinuas, aditivas, no se combinan para narrar porque solo las narraciones crean significado. El orden digital carece de historia y de memoria, y como consecuencia de ello fragmenta la vida. La información toma la forma de una cabeza de Jano. Nos permite acceder a mayor libertad por un lado, y al mismo tiempo nos somete a un mayor control. Nos convertimos en objetos de una visión panóptica. Los mismos infómatas que nos facilitan la vida nos vigilan, y como consecuencia de ello, permanecemos confinados en la infoesfera. Wilhelm Flusser imagina el mundo futuro con imágenes utópicas de un ser humano sin interés por las cosas. Ya no un homo faber, un trabajador, sino que imagina un futuro dominado por un homo ludens, un jugador, ya que los aparatos programados harán su trabajo y no necesitará utilizar sus manos, que es su órgano de trabajo. Solo necesitará utilizar sus dedos, dedicados a elegir en lugar de actuar. Estamos frente al Phono sapiens, un ser humano que solo juega y disfruta, sin mayores preocupaciones. Actuar es un verbo característico de la categoría histórica, porque quien actúa rompe con lo existente y pone en el mundo algo nuevo, algo diferente. A diferencia de esto, el humano jugador del futuro del que habla Flusser, manualmente inactivo, representa el fin de la historia, porque el juego no interviene en la realidad, no la cambia, no la transforma. Así, cada época define a la libertad de diferentes maneras. En la modernidad, la libertad se traducía en autonomía, en libertad de acción. Hoy, la libertad de acción se resume en libertad de elección y, consecuentemente, en consumo. La dominación perfecta es aquella en la que todos los humanos solamente jueguen. Aquel pan y circo de una sociedad romana en que ya no es posible la acción política. De forma indolora, casi sin corazón, nos separamos de las cosas que antes eran cosas queridas.
Los recuerdos conservados en las cosas dejan súbitamente de tener valor y tienen que dejar paso a nuevas experiencias. En la actualidad no queremos atarnos ni a cosas ni a personas. Los vínculos son inoportunos. Restan posibilidades a las experiencias, dificultan la libertad en sentido consumista. Estamos frente a un nuevo ser humano que requiere acceder más que poseer. Un ser humano desinteresado de las cosas, de las posesiones. Quiere disfrutar y experimentar más que poseer. En la era de las no cosas se percibe un tono utópico en la acción de poseer, ya que sólo una relación intensa con las cosas las convierte en una posesión. La posesión, para Walter Benjamin, es la relación más profunda que se puede tener con las cosas. Por eso los productos de consumo, destinados a ir rápidamente a la basura, conceptualmente, ya no los poseemos. Para poseerlas se necesita depositar historia en las cosas. Por eso el coleccionista es para Walter Benjamin una verdadera figura utópica. Es el último reducto de las cosas. Porque el coleccionista despoja a las cosas de su carácter de mercancía, lo cual convierte al verdadero coleccionista en lo contrario de un consumidor. El coleccionista sería entonces un salvador de las cosas, ya que está menos interesado en la utilidad y el valor de uso que en su historia y fisonomía. Pero nuestro futuro no será la utopía de Benjamin, en la que las cosas se liberan de su carácter de mercancía. La era de las cosas ha terminado, pero no ha terminado el capitalismo. El nuevo capitalismo de la información constituye una forma intensificada de capitalismo, ya que al carácter material del capitalismo industrial le suma también lo inmaterial como mercancía. En la era de las no cosas, la vida misma se convierte en mercancía, incluyendo a las relaciones humanas. De tal modo, los medios sociales explotan completamente la comunicación, o plataformas como Airbnb comercializan la hospitalidad. El capitalismo de la información está conquistando todos los rincones de nuestra vida, incluso de nuestra alma. La cultura está completamente al servicio de la mercancía, a tal punto que desaparece la diferencia entre cultura y comercio. Y es esa transformación de lo cultural en mercancía donde se debilita la función cultural como fundamento de la comunidad. Por eso, cuanto más se transforma la cultura en mercancía, más se aleja de su origen. Y la comercialización y mercantilización total de la cultura ha tenido por efecto la destrucción de la comunidad. El smartphone parece poner al mundo digitalmente a mi entera disposición. Según Roland Barthes, el tacto es el sentido más desmitificador, porque lo bello en sentido enfático es intocable, impone distancia, porque ante lo sublime retrocedemos con reverencia, mientras que el sentido del tacto anula la distancia. El tacto desmitifica y profana todo lo que toca. El mundo solo se muestra como disponible en su carácter de mercancía, incluyéndolo al otro, al sujeto que se convierte también en objeto consumible. Con el smartphone nos retiramos a una burbuja que nos blinda frente al otro. Hoy al otro no se le llama para hablar, se le manda un mensaje, porque escribir nos expone menos, y así el otro como sonido de su voz desaparece. El carácter cósico del smartphone se pone en segundo plano a favor de la información. Por eso no lo percibimos como una cosa. Incluso los smartphones parecen todos iguales. Los percibimos como un infómata, el más importante infómata de nuestro tiempo. Pero este infómata también es un informante muy eficiente que vigila a su usuario permanentemente. Él nos controla y nos programa. Nosotros no utilizamos al smartphone, es el smartphone el que nos utiliza a nosotros. Y plataformas como Facebook o Google son los nuevos señores feudales.
labramos sus tierras produciendo datos valiosos para ellos. Nos sentimos libres, pero estamos completamente vigilados, controlados y explotados. Vivimos en un sistema que explota la libertad. Y en ese marco no se crea ninguna resistencia. La dominación se consuma en el momento que concuerda con la libertad. Si bien el sistema comunista y el neoliberalismo buscan la dominación, el comunismo, que suprime la libertad, difiere sustancialmente del capitalismo neoliberal de la vigilancia, porque éste, en cambio de suprimirla, explota la libertad. Somos demasiado dependientes de la droga digital. Vivimos aturdidos por la fiebre de la comunicación, de manera que no se escucha ningún basta, ninguna voz de resistencia. El romanticismo revolucionario aquí está de más. Protégeme de lo que quiero, dice el artista conceptual Jenny Holzer, y define de este modo a la realidad. El actual régimen neoliberal es en sí mismo un poder smart, ya que no funciona con prohibiciones y mandamientos, y por lo tanto no nos hace dóciles. Peor que eso, nos hace dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestras necesidades. Quiere complacernos, es permisivo, no represivo. No nos impone el silencio, al contrario, nos insta a comunicar. El actual sujeto sometido ni siquiera es consciente de su sometimiento. Piensa que es libre. En materia de dependencias, Donald Winnicott explica que el niño crea objetos de transición, que ocupan un espacio que simula un lugar de descanso, un lugar seguro, pero son puentes tendidos hacia la realidad, hacia el otro. Esos objetos de transición, que pueden ser un cobertor, una almohada o un peluche, generan en los niños confianza y seguridad, y les permiten incluirse lentamente en el mundo que los rodea. El objeto de transición es un espacio dialógico entre el niño y el otro. Los adultos, cuando extraviamos o olvidamos nuestro smartphone, entramos en pánico, porque tenemos una relación íntima con él. ¿Se trataría entonces el smartphone de un objeto de transición como un peluche electrónico? La respuesta es no. El smartphone es un objeto narcisista, no de transición. El objeto de transición encarna al otro. El niño habla y se aferra a él como si fuera otra persona, pero nadie percibe al smartphone como otro. Y a diferencia del objeto de transición, no es una cosa que sea insustituible. Al fin y al cabo, lo que queremos casi inmediatamente de adquirir un smartphone es reemplazarlo por el próximo modelo. Se trata de un objeto narcisista en el que uno no siente al otro, sino ante todo se siente a sí mismo y como resultado destruye la empatía, ya que transforma a la otra persona en un objeto disponible. La desaparición del otro es la razón ontológica por la cual el smartphone hace que nos sintamos solos. Hoy participamos de una hipercomunicación compulsiva, insatisfactoria, que denota la soledad y el vacío. El pensamiento es un proceso analógico. Previamente a captar el mundo en conceptos, el pensamiento se ve atrapado e incluso afectado por ese mundo. Por eso lo afectivo es esencial al pensamiento humano. El pensamiento parte de una totalidad que precede a los conceptos, las ideas y la información. Antes de que el pensamiento se dirija hacia algo, se cuenta con una disposición anímica previamente construida, que es el estado subjetivo que tiñe al mundo objetivo. Para Heidegger, ese es el comienzo de un verdadero filosofar. La disposición anímica fundamental es la fuerza de gravedad que reúne palabras y conceptos a su alrededor. Sin la disposición anímica, el pensar se convierte en un estrépito forzado de conceptos y palabras vacías. Solo esta disposición anímica nos hace realmente pensar.
Entonces, ¿puede pensar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la piel de gallina. Le falta la dimensión afectiva analógica. Le falta la emoción que los datos no aportan. Carece de dimensión anímica. Si bien puede calcular con rapidez, le falta espíritu, porque para el cálculo la emoción sería perturbadora. El patos, la emoción y el sentimiento, es el comienzo del pensamiento. Descartes basa su pensamiento en la disposición anímica esencial de la duda. Platón apoya el suyo en la disposición anímica del asombro. En tanto, la inteligencia artificial es apática, sin patos, carece de pasión. El Big Data sugiere de sí mismo que se trata de un conocimiento absoluto, donde la realidad se vuelve calculable, predecible, controlable. Sin embargo, se trata de una forma primitiva de pensamiento, ya que consiste solo en descubrir correlaciones entre los datos, cosa que hace la minería de datos del Big Data. Pero según Hegel, esta forma de pensar es la forma más baja del saber, ya que con la correlación se sabe que las cosas suceden, pero no por qué suceden. El Big Data se queda en meras correlaciones y el reconocimiento de patrones en los que, sin embargo, nada se comprende. Es aditivo, y lo aditivo no puede formar totalidad. No tiene final porque le falta el concepto, que es lo que une las partes del todo. Solo el concepto es capaz de captar la conexión y comprender la relación para volver a formar una totalidad. En los dibujos de Mickey Mouse, las cosas se comportaban de forma insidiosa, adquirían vida propia. Aparecían como actores imprevisibles. El protagonista se enfrentaba continuamente a las cosas que lo maltrataban y lo repelían. También Charles Chaplin estaba a merced de la perfidia de las cosas en sus primeras películas. Las cosas volaban a su alrededor y se interponían en su camino. Pero las cosas pérfidas pertenecen al pasado. Ya no nos maltratan ni se nos resisten. Han perdido sus aristas filosas. No las percibimos en su alteridad. Las cosas hoy son sumisas, muy sumisas, y se someten a nuestras necesidades. Ya ha pasado el tiempo en que las cosas tenían puntas. La digitalización le quita a las cosas su materialidad rebelde, elimina su resistencia. La infoesfera ha puesto grilletes a las cosas y la Internet de las cosas es su prisión. Doman a las cosas para que nos brinde los servicios que satisfagan nuestras necesidades. Ya no se trata de cosas que nos oponen ni cuerpos contrarios. ¿Quién se siente hoy interpelado por las cosas? ¿Quién se siente amenazado por ellas? Roland Barthes distingue dos elementos en la imagen fotográfica, el studium y el punctum. El studium es el vasto campo de información que registramos al contemplar fotografías. Es lo que nos despierta el me gusta, no me gusta al mirarlas. En el studium no hay fusión ni intensidad. La percepción en el studium es extensiva y aditiva. El studium es solo lectura, carece de magia. Por esa razón, las fotografías que son puro studium son monótonas, claras y simples. Pero el otro factor, el punctum, rompe el continuo de la información. Es algo que escapa a la representación. A diferencia del studium, que deja que la atención se deslice sobre el campo de la información, el punctum es un campo ciego de la imagen. Elude la visibilidad de la información. Es el lugar de la fantasía, que solo se abre cerrando los ojos. Es la contraparte de la información y de la transparencia. El punctum me hace débil, porque me expone a sufrir la pérdida de mi yo, me hiere y me perturba. Pero la digitalización convierte las imágenes a puro studium. Por lo cual, al reducir la realidad a total información, la digitalización carece de punctum.
Pero no solo en la imagen se observa la diferencia entre el mundo de las cosas y de las no cosas. En la literatura, el poema es una cosa, porque es una composición formal de significantes, de palabras. El poema tiene una dimensión sensual, corpórea, que escapa al sentido, al significado. El poema es un exceso de significantes, es cosa. El poema como cosa, a diferencia de las novelas, se resiste a la lectura que consume el sentido. Por eso el poema no es compatible con nuestra época de transparencia consumista, razón por la cual hoy apenas se lee poesía. El arte actual intenta comunicar una opinión, una convicción moral o política. Es decir, intenta transmitir información. El arte actual busca abrir los ojos. Por eso el olvido de las cosas se apodera del arte, que se carga de información y de discurso, que pretende instruir en vez de seducir. La obra de arte tiene dos capas, una orientada a la representación y la otra alejada de ella. El arte cargado de discurso moralizante o politizante solo tiene una capa, la de la representación. En El Principito hay una escena que ilustra la cosa querida. Es la escena del zorro al que el Principito invita a jugar. El zorro acepta, pero le dice no poder jugar porque no ha sido domesticado. La falta de domesticación hace que ninguno sea necesario para el otro. Se trata de zorros y niños iguales a otros zorros y niños. Solo si el niño domestica al zorro, uno será necesario para el otro y será diferente. Solo el tiempo del otro crea lazos fuertes, la amistad y la comunidad. Es el tiempo bueno, es el tiempo de que habla el zorro. El tiempo que has perdido con tu rosa es lo que hace a tu rosa tan importante. El Principito le da tiempo a la rosa escuchándola, y escuchar a otro es parte de la ética de la responsabilidad. Hoy no tenemos tiempo para el otro. Por eso, los lazos débiles predominan y los lazos fuertes pierden cada vez más importancia. Los lazos débiles aceleran cada vez más el consumo y la comunicación, que vuelven improductivos a los lazos fuertes. El capitalismo destruye sistemáticamente los lazos y las cosas queridas son cada vez más raras. De ese modo, dejamos paso a los artículos desechables. El zorro también desea que el Principito lo visite siempre a la misma hora, que haga de su visita un rito. El zorro le explica lo que es un rito. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Los ritos son arquitecturas de tiempo, son para el tiempo lo que las cosas queridas son al espacio. Los ritos hacen que el tiempo sea habitable, transitable. En cambio, el tiempo de hoy no tiene estructura sólida. Fluye. Es una corriente que no se detiene por nada. Un tiempo apresurado. Tanto los rituales como las cosas queridas estabilizan la vida. Son lugares de descanso y, a diferencia de la actual compulsión a lo nuevo, se caracterizan por la repetición. La vida de la que se ha alejado toda repetición carece de ritmo, de latido. También el ritmo es un factor estabilizador de la psique. En la era de las experiencias, las emociones y los arrebatos, que son irrepetibles, la vida pierde forma y ritmo y se torna radicalmente fugaz. Lo sagrado está ligado al silencio, porque el silencio nos hace escuchar. Hoy vivimos un tiempo sin consagración. El verbo característico de nuestro tiempo no es cerrar, es abrir. Abrir los ojos y, sobre todo, abrir la boca. La hipercomunicación, el ruido de la comunicación, desacraliza, profana el mundo. Nadie escucha, todos se producen a sí mismos. Pero como el silencio no produce nada, el capitalismo desprecia al silencio. Es cierto que un poder autoritario puede imponer el silencio a los sometidos, pero el callar forzado no es silencio. En el verdadero silencio no hay coacción. No es opresivo, sino elevador.
no roba, sino que regala.